Amén, pueden tomar su lugar. ¿Cuál eres tú? Y se me hizo interesante porque estamos viendo en versículo 13 a 15 el llamamiento de estos discípulos o apóstoles, se puede decir, porque de aquí estos son los 12 apóstoles. Sí, y es el apostolado que Dios les va a dar. Se va a seguir refiriendo a ellos como discípulos, pero vimos la semana pasada que un discípulo es un alumno y va a haber muchos alumnos, ¿sí? Pero solo 12 van a ser sus apóstoles o sus discípulos verdaderos, si lo quieres ver así. Pero es como escogió Jesús a estos hombres. Sí, por muchos años en mi trabajo, y no hablo mucho de lo que hacía antes de ser pastor, pero antes en mi trabajo, antes de estar en el ministerio por tiempo completo, trabajé por un hombre que tenía una multitud de restaurantes. Empezamos con solo uno. Yo recuerdo ser uno de sus únicos empleados y empezamos con un restaurante, y luego de pronto fueron 2 y 3 y 4 y 5, si no me equivoco. Hoy en día tiene más de 60 restaurantes, creo que son más de esos, pero yo formé parte de esa empresa. Y conforme fue creciendo la empresa, los restaurantes, la cantidad de restaurantes, mis responsabilidades crecieron. Y pronto yo me encontré encargado de muchos sucursales. Antes de venirme a México, a mi carga tenía 24 sucursales en 3 estados. Cada sucursal operaba con un gerente y con 2 asistentes más los empleados, ¿no? Los cocineros y los que te atienden y todos los demás. Y parte de mi trabajo en ese momento fue buscar candidatos, entrevistarlos y seleccionarlos. Eso es lo que yo hacía. Otras cosas, pero la mayor parte fue eso. Y fui muy selectivo, fui muy cuidadoso en mi selección, porque el perfil que nosotros buscábamos era muy específico. Se iban a encargar del bienestar del restaurante. No solo eso, sino que iban a tener o les íbamos a tener que confiar con todo el dinero, con todas las finanzas del restaurante. Se encargarían de tener nuestros restaurantes limpios, ordenados, con excelente servicio al cliente y con comida excepcional. ¿Y qué crees? No todos la armaban, y por lo tanto para mí fueron búsquedas y entrevistas incontables. Día tras día yo recuerdo viendo currículum y no, este sí, este no, a ver, este sí, y luego lo pones delante de ti y dices, no, ese no, ok, vamos con otro. Y lo que yo buscaba era un ADN de restaurantes. Alguien que ya era restaurantero, se puede decir, que su ADN formaba, parte de su ADN, formaba la atención al cliente, que parte de su ADN era la limpieza y una pasión por la comida. Y sabes, ese era el perfil que yo buscaba. Y aquí en nuestro texto llegamos a la selección de estos 12 hombres que Jesús iba a escoger. Y diferente al perfil que yo buscaba, Jesús simplemente estaba buscando a gente que lo amaba más que cualquier otra cosa. Ese era como el único requisito que Jesús quería, es que tú lo amaras más que cualquier otra cosa, porque todo gira alrededor de eso. Si tú buscas, si eres soltero y buscas a una pareja, te animo a buscar a una persona que ama a Jesús más que a ti. Porque si esa persona va a amar a Jesús más que a ti, puedes tener por seguro que a ti te va a cuidar, a ti te va a amar, a ti te va a proteger, para ti va a proveer, absolutamente todas esas cosas. Ese es el único requisito. Tengo 2 hijas que tengo para la persona que se atreva a acercarse a pedírmela. Es eso, yo quiero ver en tu vida que tú amas más a Jesús que a mi hija. Oh, yo amo a tu hija y daría mi vida por ella. Sí, pero ¿darías tu vida por Jesús? Pues es que entonces no eres el candidato que yo busco. Dije la semana pasada que un pastor comentó y dijo que Jesús no nos escoge por quienes somos, sino por quienes seremos.
Y eso es lo que vemos en nuestro texto hoy. Hombres que no ofrecían mucho, pero que tenían un gran potencial en Cristo. Lo amaban, lo amaban. Pues decidí tomar la lista de estos 12 hombres en versículos 15 o más bien 16 a 19 para verlos uno por uno. Uno por uno, son 12. Porque creo que entre de ellos nosotros estamos. Creo que nos vamos a poder identificar con mínimo uno de ellos, si no a lo mejor 2 o 3. Me gustaría que cada uno de ustedes, cada persona aquí, salga de este lugar sabiendo que forma parte de lo que Dios quiere y está haciendo actualmente aquí en nuestro bello Guanajuato. Dios quiere usarte. Hay lugar para todos en esto que le llamamos la iglesia. Si no se trata de mí, no se trata de un grupo pequeño, se trata de que si tú amas a Dios, Dios te quiere usar. Algo que sí voy a mencionar desde el principio, antes de empezar a ver estos nombres, estos varones, es que aunque cada hombre fue seleccionado aparte de su propio mérito, porque les he dicho que no le ofrecían nada, cada hombre también dejó que Jesús lo convierta en esa persona útil para él. Ninguno de ellos fue el mismo al principio de su ministerio como al final. Hubo un cambio en sus vidas. Y lo que más calificó a estos hombres fue esa disponibilidad, ese amor y luego esa disponibilidad a ser moldeados a la imagen de Cristo. Y eso requiere que haya cambios en nuestras vidas para ser útil, para ser instrumentos que Dios puede usar. Necesitamos permitirle que Él nos moldee, que Él haga lo que Él quiera con nuestras vidas, sea lo que sea. Señor, me entrego a ti. Dios desea usarnos, pero que no seamos los que le atan las manos. ¿Sí me explico? O sea, Él te quiere usar, pero que tú no seas el que le ata las manos por no querer cambiar. Que tú te dispongas y digas, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué quieres conmigo? Eso hazlo. Eso es algo que es importante notar en cada uno de ellos. Pero antes de empezar, unos datos interesantes. Son 3 cosas que te quiero decir de estos, que son 4 versículos, 16 al 19. Es que esta lista de los apóstoles se encuentra aquí en Marcos. La vas a encontrar en Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 6 y una última vez en Hechos capítulo 1, excepto que no te nombra a Judas Iscariote ahí, porque para ese entonces Judas ya no existía. La segunda cosa es que cada lista empieza con Pedro y termina con Judas Iscariote, excepto la de Hechos. La tercera cosa es que las listas parece ser que agrupan a los discípulos o a los apóstoles en pares. Parece que nos los da en 2. Y si conoces tu palabra, tú sabes, y lo veremos en unos capítulos, en Marcos capítulo 6, que Jesús los va a mandar de 2 en 2. Entonces aquí cuando los nombra a algunos de ellos, sé que no a todos, pero algunos de ellos en pares. Ahora, y de esa manera los vamos a ver y empezamos vean conmigo versículo 16. 16 se lo dedica a solo una persona, dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Simón Pedro. El nombre Simón tiene su origen hebreo y significa escuchado. Es eso, es escuchado, y ese era Simón, el que siempre quiso ser escuchado. Si conoces tú la vida de Pedro, de Simón, tú sabes que él fue el primero para hablar cuando debía de callar. Hubo veces que no debería haber dicho nada, pero fue el primero para abrir la boca. Quería ser escuchado. Fue el que hablaba y después pensaba.
Dijo un pastor que fue el primero, él primero disparaba y después apuntaba, ¿no? Si estaba como con su rifle, ¡paz! Y luego después, ¿a dónde le doy? Ese era Pedro. Simón era de un carácter impulsivo, arrogante a veces, jactancioso, atrevido y a la misma vez cobarde. Vemos una cobardía en Simón. Pero algo vio Jesús en él, porque en Mateo 16 le cambia el nombre de escuchado de Simón a Pedro. Y Pedro significa piedra o roca. El que fue impulsivo será el que Dios usará para dar el primer sermón después de la ascensión de Jesús, después de el llenamiento y el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Él va a ser el que ya ahora no es que tanto que quiera ser escuchado, sino que lleno por el Espíritu Santo, ahora tenía algo que decir. Y a pesar de sus defectos y sus deficiencias, Jesús lo usa, y en Gálatas capítulo 2 versículo 9 lo nombra como una columna de la iglesia el apóstol Pablo. Es una columna. Es una persona que no empezó muy bien. Dios toma a este hombre impulsivo, arrogante, jactancioso, atrevido, y lo usa para su gloria. Quizá tú eres esa persona hoy. Pedro será crucificado al revés en Roma, después de haber visto que crucificaran a su esposa. Muere entre el año 60 y 69 después de Cristo. Ese fue Simón Pedro. Pero después de Pedro tenemos a otra persona, y lo vemos ahí en versículo 18. Y yo sé que en los otros evangelios los nombra juntos a su hermano Andrés. Andrés es muy diferente a Pedro. Andrés era de un carácter muy tranquilo. Andrés era muy pacífico, se puede decir. Mientras Pedro te hacía a un lado, ¿no? Para lograr lo que él quería. O sea, Pedro sabía lo que él quería y quítate, hazte a un lado y yo voy a lograr lo que yo quiera. Su hermano era muy diferente. Andrés era muy simpático. Andrés era amable, era agradable. ¿Y qué crees? Accesible. La gente se sentía bienvenido por Andrés y por lo tanto la gente se le acercaba. A lo mejor ese eres tú. A ti fácilmente se te acerca la gente. ¿Recuerdan cuando Jesús quiso alimentar a los 5,000? Y llegan ahí y no tienen con qué, y Jesús pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y nadie tiene la respuesta. O sea, es un dineral lo que necesitamos para hacer esto. Pero si recuerdas la historia, en esos momentos a Andrés se le había acercado un niño. Y dice Juan en su 6º capítulo, en el versículo 8, dice: uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. A Andrés se le acercaba a la gente. Había una confianza, algo que te decía: oye, tú puedes, acércate. ¿Sí? Diferente a su hermano. Pedro, a lo mejor si te acercabas te hacía un lado, quítate. Andrés se le acercaban. Cuando Jesús en sus últimas horas está con sus discípulos, llegan unos griegos y se le acercan. ¿A quién crees? A Andrés, y le piden hablar con Jesús. Se le acercaban los niños, se le acercaban los griegos, le tenían confianza. Y cómo necesitamos a más Andréses en la iglesia. Gente accesible. Gente que cuando te vean, la gente tiene una confianza de decir: sí, yo quiero, siento como que puedo hablar contigo. En el 80 después de Cristo, Andrés será crucificado por no querer rendirle culto a los ídolos romanos, y de esa manera termina su vida, crucificado.
El primer par, hermanos, Simón, Pedro y Andrés. Pero tenemos otro par de hermanos. Vean versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Hay muchos hijos de X cosa, ¿no? Pero aquí son hijos del trueno. Estos hermanos fueron los que Jesús llamó por si te me estabas durmiendo, para que despiertes un poquito. Estos hermanos fueron los que Jesús llamó y según Marcos 1:20 dejaron a su padre y el negocio de la familia, ¿recuerdas? Jesús los llama y ellos dicen vamos, y los siguieron. Ahí dejaron todo, dejaron las redes y vámonos a seguir a Jesús. Eran hombres dedicados, entregados a Jesús. Eran hombres tan celosos de Dios que en Lucas capítulo 9 encontramos una historia de Jesús. Ahí Jesús, según Lucas, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús ya está a punto de ir a ser entregado, a ser arrestado, crucificado por nosotros, y viene del área de Galilea donde lo encontramos ahorita, y para bajar hacia Galilea tiene que pasar por Samaria. Y manda a Jesús a unos mensajeros para conseguirle alojamiento en un pueblo samaritano, nos dice la palabra. Van los mensajeros y no reciben a estas personas, no les dan alojamiento y regresan a Jesús con la noticia y le dicen, no nos quisieron hospedar ahí en Samaria. Pues ¿quién crees que está ahí escuchando esto? Los dos hermanos, Jacobo y Juan. Y escuchando lo que sucedió, en versículo 54 de Lucas capítulo 9, dice que dijeron Jacobo y Juan, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? O sea, ¿sí ves lo destrampados que son estos hombres? O sea, si quieres, mandamos fuego, Señor, en este momento. Tú nomás dinos y acabamos con todo Samaria, Señor. O sea, tú nomás di la palabra. Jesús voltea a verlos, sabiendo que todavía no estaban preparados para lo que les había llamado a hacer. Y les reprendió y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ellos listos para llamar fuego, y Jesús les está diciendo, tranquilos amigos, no se me adelanten, tranquilos, aguas, tranquilos. Interesantemente, años después, Juan volverá a Samaria con Pedro para que el Espíritu sea derramado sobre los que habían creído por el ministerio de Felipe allí en Samaria. Es Hechos capítulo 8. ¿Se imaginan cuántas personas se hubieran perdido si nomás les permite Jesús que bajaran fuego del cielo? Impulsivos, ¿no? O sea, yo lo hago, Señor, tú nomás dime. De Jacobo no sabemos mucho, porque 15 años después de haber dejado los pescados para ir por los pecadores, es asesinado. Jacobo es atravesado con una espada por Herodes el rey, según Hechos capítulo 12. Juan escribirá el Evangelio de Juan. Va a escribir 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, más el libro de Apocalipsis. El que parecía ser escandaloso o estruendoso, me gusta esa palabra, hijos del trueno, resulta ser el apóstol que nos escribe cosas como primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué cambio no tan drástico en una persona que quería acabar con toda una raza de personas. Ahora está diciendo, nos debemos de amar uno al otro. Fue el mismo apóstol, es
que escribió Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué cambios? Quiero que vean los cambios en estas personas. Quiero que te busques. Juan es el único de los apóstoles que no muere una muerte de mártir, con la excepción de Judas Iscariote, que se va a ahorcar. Juan, se entiende, fue desterrado a la isla de Patmos, en donde lo van a hervir en aceite, pero no muere. Y ahí te imaginas el caso, tamaño extra grande. Piensa en el caso más grande de carnitas y multiplícalo para que quepa una persona. Y ahí con el aceite hirviendo meten a Juan, pero no muere. Y ahí en esa isla, recuperándose de sus llagas, recibe el libro de Apocalipsis y lo escribe ahí en esa isla. En el año 97 después de Cristo regresa a Éfeso, donde él muere de vejez. Fue el único que no fue mártir, aunque lo quisieron matar. Este entusiasmo, este apasionamiento, esta entrega los lleva a recibir el apodo hijos del trueno. Me gusta, hijos del trueno. Seguimos con versículo 18. A Andrés ya lo vimos, pero seguimos con Felipe y Bartolomé. O Bartolomé es Natanael. Felipe es extrovertido, social. Lo encontramos haciendo preguntas, no se le dificulta hablar y dice, sí, yo soy esa persona. Yo soy igual como Felipe, extrovertido. No he conocido ningún extranjero, yo conozco a toda persona, o por lo menos pretendo como que los conozco. Ahora, diferente a Pedro, Felipe habla y pregunta, pero él habla para tener conocimiento. Él está haciendo preguntas, lo vemos en el ministerio de Jesús haciendo preguntas. Él es el que le dice a Jesús en Juan 6:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Me encanta, muéstranos, Señor, con eso basta, tú nomás muéstranos. Jesús le responde en verso 9, le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? O sea, aquí tengo tiempo con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? De ahí Jesús, si tú lees el resto de capítulo 6, Jesús va a tomar 20 versículos, el resto del capítulo, para decirles a ellos del Padre, les va a hablar del Espíritu Santo y de que puedan ellos pedir en su nombre. Y la pregunta que le hizo Felipe, él les da la respuesta así como una ampliación de lo que les acaba de decir. ¿Y qué crees? Jamás vemos que Felipe le contestó después de eso. Preguntón, sí. Pero ¿qué crees? Satisfecho con lo que se le dijo. Lo tomó en fe. Felipe era una persona que tomaba lo que se le dice, por lo menos lo que se le dijo Jesús, y lo tomaba en fe. Me encanta porque él le pregunta y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y a lo mejor tú eres esa persona que lo que tú has leído, lo que tú has visto, con eso basta. O a lo mejor tú eres la persona que dices, no, yo no soy como Felipe, yo quiero que me digas y tengo preguntas y tengo dudas y sigues. Yo fui un Felipe. En mi vida, cuando yo conocí al Señor, porque yo vi lo que Él hizo en mi vida, ustedes no conocen al Héctor del 1996, por ahí, pero yo lo conocía. Y lo que Jesús hizo cuando interrumpió mi vida ya no era el mismo después de eso, y por lo tanto yo no dudé. ¿Hay pasajes difíciles en la Biblia? Claro, muchos, pero no se contradicen. Y lo que la gente decía es que esto y lo otro, yo simplemente lo tomé en fe y dije, con eso basta, Señor,
con lo que tú has hecho en mi vida, basta. Felipe murió colgado por su fe. Bartolomé es también Natanael. Era amigo de Felipe. Y si recuerdan, en Juan capítulo 1, versículo 45, Felipe va por su amigo. Aquí viene el que hablaba, el que preguntaba, el extrovertido. Y Felipe viene por su amigo y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Le dice: hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y recuerdas lo que Natanael le respondió? Algo muy interesante. Le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ups. Checa esto. A pesar de esa respuesta, Jesús lo escoge. ¡Wow! Yo no lo hubiera escogido. Chale, me ofendiste. ¿Cómo que si de Nazaret puede salir algo bueno? Voy a escoger otro que a lo mejor me va a apreciar más. Pero Jesús lo escoge. Natanael Bartolomé era escéptico, muy contemplativo, era solitario, muy observativo, y a lo mejor te estoy describiendo a ti. Todo lo contemplaba y lo veía y hacía preguntas, diferente a su amigo Felipe. Igual a los demás, no sabemos mucho de su vida, excepto que será desollado. ¿Sí ubican la palabra? Ahí les va otra: despellejado, vivo y luego colgado en una cruz. Dios une a un extrovertido y a un introvertido y juntos cumplen la función de apóstoles. Y les dice: ustedes dos vayan, dos en dos, vayan. A lo mejor tú eres más tranquilo, más reservado, y Dios pone a tu lado a un Felipe. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a alejarte de esa persona porque no es como tú, o vas a ver lo que Dios quiere hacer con los dos? Aquí vemos que Dios está uniendo a estos hombres para su gloria. Diferentes personalidades, diferentes atributos, personas que realmente no tienen nada que ofrecerle a Dios, pero Él usándolos uno por uno. Ese fue Felipe y Bartolomé. Seguimos con Mateo y Tomás, un par muy interesante. Mateo ya lo conocimos ya en los primeros capítulos de Marcos. En capítulo 2, Mateo es un publicano. Sabemos que Mateo es un recaudador de impuestos, odiado por los judíos, pero usado por los romanos. Lo usaban para juntar y recaudar los impuestos, las tarifas que le cobraban a los pescadores, a los empresarios, no importa quién. Roma quería su dinero y por lo tanto usaba a los judíos. Y usado por uno, odiado por los otros. Mateo realmente no encaja con nadie. Dices: soy yo, no encajo con nadie. Excepto con los otros publicanos. Con ellos sí encajaba. Pero estando en su área de confort, estando ahí con sus amigos, con los únicos con quien encajaba, que no eran buenas personas, eran rateros igual que él, aprovechados, Jesús lo ve y lo llama. Y en ese momento que Jesús lo ve y lo llama, lo deja todo, como vimos en capítulo 2 de Marcos. Y le dice: ven. Y él deja todo y va. No vamos a pasar mucho tiempo hablando de Mateo, porque ya lo vimos, excepto de recordar que antes de Cristo Mateo era un hombre aprovechado, embustero, codicioso y tramposo. Después de haber seguido a Jesús, vemos que Mateo es muy pragmático, cambia en su manera de ser.
Aparte de eso, de ser pragmático, y quizá hay otras palabras que puedo usar para describírtelo, nos damos cuenta un poquito de Mateo en su evangelio. Él hace más de 90 referencias al Antiguo Testamento, que nos dice que Mateo conocía su palabra. Mateo la conocía. Para poder citar y recordar 90 versículos o pasajes del Antiguo Testamento, tenías que conocer tu Biblia, pasar tiempo en ella. Mateo es usado grandemente por el Señor. Pero Mateo va a ser traspasado con una lanza por el gobernador y sumo sacerdote Juan Hircano. Traspasado por una lanza, por su fe. Quiero decirte que todas estas personas, por su fe, no porque se robaron algo, no porque no obedecieron, por su fe, por su fe. Dios pone a Mateo, el que inmediatamente, fíjate, creyó y dejó todo. O sea, sígueme, lo dejó, creyó y siguió. ¿Y con quién quieres que lo pone? Con Tomás. ¿Quién conoce a Tomás? Tomás era un pesimista. Tomás fue el que requirió ver las heridas de Cristo, al Cristo resucitado, para creer. ¿Sí ves la diferencia entre estas dos personas? No sé tú, pero yo tampoco escogería a un pesimista. Si solo van a ser 12, si Dios me dice solo escoge a 12 personas para que estén contigo a tu lado, yo quisiera aquellos que no iban a ser tan negativos, siempre pesimista, siempre dudando. Pero le damos gracias a Dios que Él no ve las cosas como yo, porque aún un pesimista tiene lugar entre los 12. Y si tú eres un pesimista, una persona que requiere ver todos los detalles, te quiero decir que Dios te los muestra siempre y cuando tú te acercas a Él con la intención de conocerlo, no solo para averiguar y discutir. Si tú dices, Señor, aquí están mis dudas, mis preguntas, tengo algunas cosas que no entiendo, Él te va a mostrar. Él te va a mostrar. Aquí está la cosa con un pesimista. Cuando a un pesimista le cae el 20, se entrega por completo por la nueva verdad que encontró. Y lo que en un tiempo dudaba ahora se mete y se clava en esa cosa y dice, yo esto lo creo. Y eso me gusta del pesimista. Quizás requiere un poquito más de tiempo, un poquito más de explicación, pero cuando le cae el 20, olvídate. Lo cree y jamás va a darle la espalda. En Juan 14, Jesús le está contando a los discípulos de las muchas moradas. ¿Te acuerdas que hay en la casa de su padre y que él iba a regresar por ellos? Y Tomás, que dudaba, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Fíjate, el pesimismo, porque eso es, el pesimismo de este hombre provocó un versículo que todos amamos, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay lugar para el pesimista en el cuerpo de Dios, en la iglesia, y quizá tú eres esa persona. Tomás será el apóstol a la India y ahí será empalado y así morirá. Con los 8 apóstoles que hemos visto, tenemos características como, y a ver si te encuentras aquí, arrogante, cobarde, simpático, accesible, celosos, estruendosos,
extrovertido, introvertido, un ratero y de pilón un pesimista. ¿Sí ves la diversidad en el cuerpo de Cristo? Hay una diversidad. Pero no termina el grupo ahí, seguimos con versículo 18. Lucas y Hechos ponen juntos a Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el cananista. Sé que aquí no están en esa manera, pero dos de las 4 listas los ponen así juntos. Jacobo, hijo de Alfeo. Sabemos de nuevo muy poco de Jacobo, excepto de que fue arrojado del pináculo del templo en Jerusalén. Les está compartiendo ahí a los judíos, y por lo que él les está compartiendo lo arrestan y lo toman hacia arriba al pináculo del templo y lo arrojan, lo avientan, y él cae al suelo, solo que no murió con la caída. Y según los historiadores, cuando cae al suelo, se arrodilló y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese instante tampoco les gusta eso, y lo van a apedrear y lo van a sepultar ahí a un lado del templo. Terminan con él ahí. De eso yo creo le podemos extraer que Jacobo no era un cobarde, sino que sabía lo que creía, era valiente y era una persona que estaba segura en su fe. Segura en su fe, tanto que estaba dispuesto cuando estaba el pináculo, o sea, te vamos a aventar, pues aviéntame, es la verdad. No tan fácilmente lo ibas a convencer de otra cosa. Jacobo era una persona aferrada. Marcos 15, versículo 40 lo nombra como Jacobo el menor. No menor en importancia, sino que muy posible menor en estatura o edad. A lo mejor era uno de los más jóvenes en el grupo. Que me viene a la mente: Dios ama a los jóvenes, Dios usa a los jóvenes. Más allá, Dios quiere usar a los jóvenes. Hay lugar para ti como menor en el cuerpo de Cristo. Jesús pone a este chico, ya sea en estatura o en edad, porque de nuevo también, a lo mejor tú eres bajito en estatura, quiero que sepas que si fue bajito en estatura, también hay lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Jesús ama a las personas bajitas y a los altos también. Pero Jesús lo pone a este menor con Simón el cananista. Cananista no porque era de Canaán. Canaán era una área, un territorio, parte de la tierra prometida. No cananista de ahí, sino que cananista porque este Simón formaba parte de un grupo nacionalista que, ¿qué crees?, odiaba a los romanos. Era parte de un movimiento político. Simón es uno de mis favoritos. De hecho, que voy a terminar al final hablando un poquito más de él. Lucas y Hechos lo nombran como Simón el celote. Es el mismo. Simón el cananista o Simón el celote. Un celote es cualquiera que apoya fervientemente una causa particular. Simón era celoso de la independencia judía. Amaba su judaísmo y no solo odiaba a los romanos, sino que también a cualquiera que se aliaba y simpatizaba con los romanos. ¿Quién más está en el grupo? Ya lo nombramos. ¿Te acuerdas de Mateo? ¿Mateo qué era? Era un traidor, ¿no? Yo me imagino que cuando estaban durmiendo en la noche,
sabiendo que estaba Simón el cananista ahí con ellos. Y yo así me lo imagino, a Mateo durmiendo, pero con un ojo así abierto. ¿Dónde está Simón? ¿No? ¿Dónde está? Ok, ya está roncando. Ok, voy a descansar un rato, ¿no? Porque sabía quién era. Simón el celote. Les llamaban a estos cananistas los hombres de la daga. ¿Sabes por qué? Porque lo que hacían estos hombres eran no terroristas, pero eran personas que amaban su judaísmo y odiaban a todos los demás. Entonces ellos iban a hacer todo lo posible para acabar con ellos, y lo que hacían es que escondían una daga en su vestido. Y lo que hacían es que iban entre la muchedumbre, ya sea en los mercados o los centros donde se juntaba la gente, y se le acercaban porque Israel estaba bajo del imperio romano. Entonces había romanos, soldados caminando entre de ellos. Entonces en la muchedumbre de gente se le acercaban a un soldado romano y en una manera muy cautelosa y secreta sacaban la daga y lo apuñalaban entre las junturas de su armadura. Y buscaban y sabían exactamente dónde estaba ese órgano vital, y se desaparecían, y de pronto decían: ah, caray, cayó el romano. Eran hombres de la daga. ¿Tú lo hubieras escogido? No sabemos si fue asesino, pero muy probable. Era muy celoso de su judaísmo, nacionalista. Jesús llena a Simón de amor y deja su estilo de vida. ¿Para qué crees? Para ahora pagarle a César lo que es de César. ¡Wow! No puede ser. Simón va a ser crucificado y de esa manera morirá por su fe. Dios toma lo más fuera de lo común y lo convierte en algo usable. ¿Cuál eres tú? Pues todavía no terminamos, nos quedan dos más. Versículo 18. Nombra a Tadeo, y luego versículo 19, nombra a Judas Iscariote, el que le entregó. Tadeo, este hombre Tadeo tiene otros nombres según los otros evangelios. Tiene el nombre de Lebeo y también de Judas. Pero cuando lo nombran como Judas, hermano de Jacobo. Tadeo solo tiene un evento registrado en toda la Biblia. Y en Juan, si quieres leer de ello, no lo vamos a ver, es Juan 14, versículo 22. Juan lo nombra como Judas, no el Iscariote. Para hacer una distinción, es Judas, pero no es el Iscariote. No es el que traicionó a Jesús, es otro. Imagínate tener que vivir con el mismo nombre de tu compañero que traicionó a Jesús, tu tocayo. Es tu tocayo. Y vas a pasar tiempo con él, vas a ministrar con él. Vas a ir a las aldeas y a los campos con él. Tadeo siempre tendrá presente lo que Judas hizo, lo que su tocayo hizo. Ministraron juntos y me pongo a pensar en la paciencia y las oraciones de Tadeo hacia Judas Iscariote. Ahora, no sabía que lo iba a traicionar. Cuando Jesús dice que uno de ellos, el que moja el pan, todos se sorprendieron. ¿Achis? ¿Uno de nosotros? ¿Quién? No tenían idea. Pero interesantemente Jesús pone a dos Judas juntos y les dice: ustedes vayan a ministrar. Judas Iscariote, el último. Judas Iscariote era el tesorero, según Juan 12 y 13, era el que se encargaba de la bolsa de dinero. Ahora, siendo
que ser el tesorero requería que la persona sea confiable, o por lo menos eso queremos, ¿no? Si tú te vas a encargar de los billetes, tienes que ser una persona confiable, por lo menos es lo que yo voy a buscar. Tienes que ser una persona que no es codiciosa, porque si eres codicioso, pronto te estás agarrando de ahí. Y siendo que eso es lo que se requiere de un tesorero, podemos suponer que Judas en un tiempo mostró características positivas. No nos dice la palabra, pero yo así pensándola lógicamente, ¿no? Para que sea tesorero, pues en un tiempo pareciera que sí era una persona confiable y una persona no codiciosa. Solo que aquí está el problema. Judas tenía un corazón dividido. Tenía un corazón dividido. Fue influenciado por Satanás, según Juan capítulo 13, versículo 2 y Lucas versículo 22, capítulo 22, versículo 3. Se puede decir que Judas empezó bien, pero terminó mal. Terminó mal. Judas va a traicionar a Jesús. ¿Recuerdas dándole un beso en la mejilla? Dice, de esta manera lo van a identificar. Y se le acerca y en una manera especial va y lo besa y lo identifican. Por haber traicionado a Jesús, le van a pagar a Judas Iscariote 30 monedas de plata. Y Mateo 27 nos dirá que después de esa traición le entró remordimiento por lo que había hecho y regresa a los que le habían pagado y les avienta las monedas así en el templo, se las arroja. Después de eso va y se ahorca, se ahorcó. Tanto potencial, tanto talento, pero engañado por el enemigo. Judas tenía ese corazón dividido. Y no sé si esta mañana te describa a ti. Un corazón que no está al 100 seguro si esto que es el Evangelio, si esto que es Jesús es realmente lo que es verdad o lo que Dios quiera para ti. A lo que te quiero decir, ten cuidado. Porque cuando tienes un corazón dividido, le das oportunidad a que el enemigo te convenza. No le des oportunidad al enemigo. Aprende de Judas Iscariote. Pues esos son los 12 hombres que Jesús seleccionó. Pregunta, ¿los hubieras escogido tú? A lo mejor nosotros, como tenemos toda la historia, decimos, pues claro, o sea, mira lo que escribió Mateo, ¿no? Y mira lo que hizo Felipe, y mira, pero sin saber nada de eso, estando aquí en Mateo, en Marcos capítulo 3, ¿los hubieras escogido o cuál hubieras dejado fuera? No, yo hubiera dejado, pero no sabes lo que pasó. ¿A cuál dejarías fuera? ¿O cuál eres tú? Cada par fue divinamente escogido para pasar tiempo con Jesús. Lo vimos, lo leí hace poquito, en versículo 14 y 15. Estos hombres no solo van a pasar tiempo con Jesús, sino que van a ser enviados para predicar, para ser esos heraldos. Y no solo eso, sino que van a tener autoridad sobre la enfermedad y lo demoníaco. Después, otro apóstol, Pablo, que no forma parte de este grupo. En este momento Pablo quizás está estudiando bajo Gamaliel, está preparándose para ser uno de los fariseos de fariseos. Él llegará al Señor después, Hechos capítulo 9. Pero Pablo dirá en su primera carta a los Corintios, en capítulo 1, que Dios ha escogido lo insensato, lo débil, lo necio, lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar y deshacer lo que es, con el fin de que nadie se jacte en su presencia.
Ojalá entendamos que no tenemos nada que ofrecerle, pero que sometidos a Él, Él nos usará. Entregados a Él, amando a Jesús, Él te puede usar. Ojalá que no llegues a la iglesia como aquellas personas que se me acercaban a mí para buscar trabajo en aquel entonces, donde me mostraban su currículum, me decían, mira, aquí está todo lo que he cumplido, lo que he logrado en la vida. Y eso me tenía que como que llamar la atención y asombrar y decir, tú eres el que yo quiero. Jesús opera muy diferente a eso. Jesús quiere que lleguemos a Él con las manos vacías, pero con un corazón abierto. Y cuando tú llegas a Jesús con ese corazón abierto, con las manos vacías, y le dices, Señor, heme aquí estoy, no tengo nada que ofrecerte, lléname de tu espíritu para que ahora sí pueda ser útil en tus manos. Él dice, va, te uso. ¿Se acuerdan que les dije que mi favorito fue Simón el celote? No porque andaba de asesino, aunque se me hace muy interesante la historia. La última cosa que quiero que sepas hoy es que Dios te quiere usar para su gloria. A cada uno de ustedes les quiero decir que Dios te quiere usar para su gloria. No importa dónde estés ahorita, no importa con cuál de ellos te identifiques, Dios te quiere usar para su gloria, solo que tienes que estar dispuesto, ¿sabes a qué? A entregarle la daga. Ahora sí sabes por qué es mi favorito Simón. Porque la cosa que lo identificaba, la cosa que decía es que yo de aquí soy, toma su daga y se le entrega a Jesús y le dice, me someto. Ahí está mi daga. Le dice, Señor, esto que hago no te agrada. Y ahí te va la daga. Tómala, Señor. Cámbiame la daga por algo útil para su gloria. Eso hizo Simón, y créeme, lo quiere hacer en ti también. Ojalá que te encuentres y te identifiques con uno mínimo, o quizá con varios de los apóstoles, porque ¿sabes qué? Estás en buena compañía. Así como usó a estos hombres, Dios te quiere usar a ti. Y se me hizo importante detenernos aquí y ver solo los nombres de estos hombres, porque vamos a empezar a ver sus ministerios y se van a empezar a desarrollar en lo que vemos el Evangelio de Marcos, capítulo 3, 4, 5 hasta el 16. Y quiero, y lo hice para que jamás te olvides quiénes fueron. Y no solo quiénes fueron, sino que a quién los convirtió Dios y cómo murieron. Hombres entregados a la fe.